nuestro tema de hoy, cuáles son las competencias para ser una teletrabajadora eficaz. Nuevamente presento a Paula Arce, psicóloga, especialista y con una amplia experiencia en todo lo relacionado a recursos humanos, tanto en la parte de reclutamiento como la parte también de asesoramiento y coach a las personas que quieren vincularse al campo laboral. En este tema estamos hablando de qué es un teletrabajador, y el teletrabajador entonces es una persona que desempeña las mismas actividades que debe desempeñar en una oficina. Es exactamente lo mismo. Puede asistir a reuniones, puede recibir llamadas telefónicas, puede tener incluso un foro en el cual comparten y debaten algún tipo de situaciones. Pero para esto, para ser un teletrabajador, se requieren unas competencias, se requieren unas herramientas que la misma persona debe tener para poder desempeñarse de manera correcta y poder cumplir a cabalidad con todas las obligaciones que requieren. Entonces, para este caso, Paula, yo quisiera primero abordar un tema, y es frente a un trabajador normal, digamos de oficina, y un teletrabajador, ¿cuáles son las competencias de diferencia que puede haber entre uno y otro? Bueno, realmente de cara a lo que es establecer esas diferencias, pues hay que remitirnos primero que todo a una descripción del puesto de trabajo, pues que va a tener consigo misma unos requerimientos a nivel de unas competencias generales, ¿sí? que vienen respondiendo a unos requisitos de lo que es la identidad de la empresa, la cultura organizacional, y unas competencias específicas que son aquellas competencias que van a tener que ver con el desarrollo del puesto en sí mismo, ¿sí? Digamos que no hay una diferencia entre un teletrabajador, o no debe haber una diferencia muy significativa entre las competencias que puede tener un trabajador pues que va al lugar de trabajo de manera tradicional y un teletrabajador, pero sí que es verdad que hay unas competencias específicas que sí tienen que ser mucho más cuidadas, mucho más desarrolladas por la persona que está en esta modalidad de trabajo tan vanguardista, ¿no? y que está rompiendo los esquemas ahora mismo en todas las empresas, y que hoy por hoy pues las empresas también empiezan a tener conciencia de los beneficios que trae esta modalidad, no solamente para sus trabajadores, para sus colaboradores, sino también a nivel de optimización de recursos. Perfecto. Pues yo creo que uno teletrabajador, por lo menos en mi caso, en el proceso, en la fase que me tocó, digamos que fue un cambio en el cual me tocó adaptarme y poder decir, yo tengo que gestionarme solo, porque yo no voy a tener la figura jefe, que es la que todos venimos acostumbrados a tener, el modelo tradicional. Entonces yo tengo que ser mi propio jefe, yo tengo que autogestionarme, yo tengo que buscar mis metas y mis logros, ¿cierto? Entonces yo pienso que en ese aspecto es cuando nosotros tenemos que cambiar el chip y no decir, no, es que estoy buscando un trabajo y si no tengo un jefe encima que me esté molestando, entonces yo no sé desempeñar mis actividades. Entonces, no, si empezamos por allí, ya empezamos mal. Sí. En cambio, podemos ya ser autogestoras de nuestras propias actividades. Y fíjense que nosotras como mamás tenemos esas habilidades. Nosotras, o sea, ¿qué jefe viene a nosotros a decirnos, mira, tienes que criar tu hijo así, tienes que hacer esto así, tienes que hacer... No, nosotras mismas somos autogestoras. Entonces, de por sí, tranquilas, todas las mamás estamos súper bien, vamos un paso Estamos adelante. graduadas en autogestión. Graduadas en autogestión. Y en adaptabilidad. Exactamente, sí, adaptación al cambio, al gran cambio. Bueno, pero entonces vamos a unos temas muy puntuales, a unas competencias muy puntuales. ¿Cuáles serían esas competencias que el teletrabajador debería tener? Sí, pues principalmente son 3 competencias básicas que no digo que solamente sean exclusivas, repito, para el teletrabajador, pero sí que el teletrabajador debe procurar desarrollarlas muy bien, ¿sí? Trabajar mucho en ellas, y a lo mejor el nivel de desarrollo no es muy óptimo, para tener un buen desempeño y para poder responder pues a esas demandas que se pueden tener por parte de compañeros, por parte de sus superiores, para tener también una buena comunicación con el resto de personas que a lo mejor no están en el día a día compartiendo físicamente con ellos. Y principalmente son 3 competencias, que son la responsabilidad y el compromiso, la iniciativa, teniendo en cuenta o enfocándolo hacia lo que es la parte de orientación al logro, o sea, cómo tengo que tener o mover esa iniciativa, moverme o ser proactivo para cumplir con esos objetivos que están marcados
en mi puesto de trabajo, sea cual sea el perfil o la categoría profesional. Y una tercera y muy importante, vital diría yo, es la planificación y la organización, que esto pues incluiría la gestión del tiempo. Fundamental esto. Fundamental. Para esa autogestión que tú mencionabas antes, es muy importante saber que estamos muy acostumbrados al esquema tradicional, ¿no? Al esquema de que tengo que tener un jefe al lado, que me diga, que me paute, que me marque, y en ese sentido pues debo ser yo mismo quien pueda establecer esos lineamientos para poder funcionar y para poder responder a las tareas o a los objetivos que tengo marcados. Y también es una forma de sentirme bien con esta modalidad de trabajo, emprendiendo esta modalidad de trabajo. Porque si de lo contrario, si no gestionamos bien el tiempo, pues esto puede convertirse también en una fuente de mucho estrés. Perfecto. Bueno, hablemos de la primera, responsabilidad y compromiso. Obviamente, si yo no tengo quien me esté vigilando, yo soy mamá, y yo podría decir, no, yo voy a salir un momentico al parque, allá están todas, no sé, voy a ir a mercar una carrerita. Yo pienso que eso no es. O sea, eso es parte de la responsabilidad de decir, no me están mirando, no me están viendo, pero yo sé cuáles son los aspectos o cuáles son mis responsabilidades muy puntuales. Mi jefe no tiene que estarme llamando a toda hora. O sea, no vamos a hacer esa de Homero Simpson que ponía el muñequito que tin, marcaba. No, porque precisamente de eso se trata, de ser uno una persona responsable y casi que devolver con gratitud o con trabajo esa oportunidad que nos dan. Que si lo vemos como hablábamos al comienzo, un tema que es equilibrio, pues entonces nosotros también tenemos que responder a eso que nos brindan. Y eso también es parte del compromiso, porque nosotros no vamos a tener unas personas que nos estén diciendo, oye, mira, la empresa, vamos, tú eres parte del equipo. No, nosotras mismas somos las que tenemos que desarrollar ese compromiso. Entonces cuéntanos un poquitico más y ahondemos un poquito más en el tema de responsabilidad y compromiso. Completamente, es una gran responsabilidad y un gran compromiso el tener esa oportunidad que hoy por hoy pues apenas digamos que está saliendo a flote esa oportunidad del teletrabajo y las empresas empiezan a cuestionar, ¿sí? Pero entonces sigue siendo, por lo menos en Colombia, algo muy, es una modalidad que rompe esquemas, ¿sí? Y entonces en el proceso de transición de las empresas, de empezar a coger esta nueva modalidad, pues hay cierta desconfianza. Total. Respecto de, bueno, ¿y esta persona se va a ir a su casa? ¿Será que sí va a hacer el trabajo como debe ser? ¿Cómo hacemos para, digamos, de cierta manera supervisar ese trabajo si esa persona no está al lado de nosotros? Controlarla. ¿Cómo controlamos? Control. Porque sigue siendo una cultura muy del presentismo, ¿no? Digámoslo así. Entonces, yo estoy presente en mi puesto de trabajo de 8 a 5 o 6 de la tarde, y eso muchas veces es lo que tú ves allí a una persona, bueno, la persona pues uno asume, ¿no? Debe estar trabajando, pero es como una oda al presentismo, cuando realmente lo que tendríamos que preguntarnos siempre es qué tan productiva está siendo esa persona en su puesto de trabajo, independientemente de las horas en las que esté en su puesto de trabajo. Entonces digamos que aún se cuestionan muchas cosas de las empresas, y cuando las empresas están empezando a implementar este tipo de iniciativas, porque es una iniciativa a nivel de beneficio social para los colaboradores, precisamente porque nos permiten esa conciliación, nos dan esa flexibilidad, pues qué mejor que, o sea, que es lo mínimo que tenemos que tener, pues responsabilidad y compromiso para cumplir con esa, o para devolver esa confianza, ¿no? Para responder a esa confianza que están depositando en nosotros para obtener esa serie de beneficios. Entonces, cuando hablamos de virtualidad, y la virtualidad es todo lo que está contemplado pues dentro de lo que es el marco de las nuevas tecnologías, ¿no? El trabajar de manera virtual es el teletrabajo, el apoyarnos en una red de internet, una conexión a internet, tener nuestro computador, y que en cualquier lugar donde haya conexión vamos a poder conectarnos a trabajar, nos vamos a poder conectar a una reunión. No se debe confundir, y esto es muy importante, la virtualidad con la informalidad, ¿sí? Y esto requiere el que manejemos muy bien esa parte de lo que es pues nuestras responsabilidades en el día a día, el cumplimiento de unas reuniones, el cumplimiento de unas actividades en lo que es la planificación diaria, y eso es lo que incluye tener una responsabilidad de compromiso, que no somos niños que tenemos que tener a una persona al lado nuestro empujándonos y diciéndonos, oye, tienes que hacer esto, tienes que responder con esto, tienes que responder con aquello, no tenemos al jefe, no tenemos compañeros, pero nosotros mismos tenemos que tener la capacidad de responsabilizarnos y asumir lo que está encima de la mesa, y sacar adelante el trabajo que
que está planeado. Con el que se han comprometido. Con el que se ha comprometido. Bueno, el segundo, orientación al logro. Fundamental. Bueno, explícanos un poquito más. Sí, bueno, finalmente estas competencias todas van una de la mano, ¿no? Sí. De la otra. Y cuando nos responsabilizamos en la ejecución, porque no solamente es pensar qué tengo que hacer, sino llevar a la acción ese objetivo, ¿no? De acuerdo. Cumplir con una serie de acciones para alcanzar esos objetivos que tengo como colaborador en una compañía, pues yo tengo que saber que en la ejecución está realmente el éxito, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo tengo una serie de actividades planeadas y cuando ejecuto esas actividades para alcanzar ese objetivo, allí es donde realmente estoy demostrando que estoy cumpliendo con las cosas que tengo pendientes, ¿sí? Entonces, cuando hablo de orientación al logro, pues esto tiene una cuota, digamos, una connotación mucho más grande o un concepto mucho más grande que es la iniciativa, ¿verdad? Cuando yo tengo ganas, sé que tengo que hacer una cosa, debo tener la iniciativa y la motivación para llevarla a cabo, ¿sí? Y cuando la llevo a cabo, detrás de una motivación siempre hay, o sea, hay un más allá, y ese más allá es un norte, es un objetivo, ¿sí? Es una meta. Sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer yo en mi día a día para alcanzar ese norte, ¿sí? Para llegar a ese objetivo? Entonces, en esa ruta, ¿de qué manera me responsabilizo yo y de qué manera estoy teniendo la suficiente iniciativa para ir alcanzando esas actividades que tengo que desarrollar? Entonces, cuando yo tengo una serie de actividades y no ejecuto, no estoy teniendo suficiente iniciativa y no estoy siendo lo suficientemente orientada a alcanzar ese logro. Alcanzar ese logro, perfecto. Bueno, y ahí con el tema de orientación, el logro, lo que pasa es que, listo, yo puedo decir, no, yo tengo que terminar el informe, que tengo que entregarlo a las 3, 4 de la tarde, pero resulta que yo, por más que trate de ser eficaz, hay ciertas distracciones que pueden generarnos inconvenientes. Entonces yo pienso que es orientación al logro unido a lo que viene. Como tú misma dices, todo va enlazado, porque nosotros también tenemos que planificar, ponerle orden a todas nuestras tareas, ponerles prioridades, saber qué va primero, saber cuáles son mis tiempos y saber también, o sea, llegar a un punto de conocerme a mí misma, de saber cuáles son mis horarios pico. Entonces yo puedo saber, no, mira, es que apenas yo me siento, yo lo primero es revisar correos porque es que en ese instante yo necesito es conectarme otra vez con el tema, que es mi trabajo. Después de eso me vuelvo súper analítica y entonces quiero revisar todo, o puedo ser muy de acción, entonces puedo empezar a trabajar y a responder cosas, a hacer informes, a gestionar de pronto números que puede ser de pronto requieren mucha más concentración, y entonces yo puedo medir mi día o mi jornada laboral de acuerdo a mi desempeño también, ¿cierto? Así es. Entonces, digamos, amarrado a esto, yo tengo que planificar. Sí, yo, después de conocerme a mí, después de conocer mi trabajo, yo tengo que empezar a planificar. Entonces viene el siguiente punto, que es planificación, organización, gestión del tiempo. Así es. Digamos que yo en este caso quiero hacerlo de una manera muy gráfica, o sea, como para explicar, y a propósito de lo que acabas de decir, es como que empezamos a trabajar y tenemos una ruta, ¿no? Estamos en una carretera. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vamos de camino, no sé, a un sitio de paseo, ¿sí? Y empezamos y tenemos una meta marcada de llegar a una hora específica, ¿no? Yo tengo que llegar, salgo a las 6 de la mañana, tengo que llegar a esa ruta, a ese norte, a esa meta, pues a las 11 de la mañana, si todo va bien, calculando y haciendo pues una planificación en un momento dado de las paradas, en un momento dado de, pues si tengo niños, pues paremos entonces en un sitio para que los niños entren al baño. Entonces yo en mi cabeza hago una planificación de esa ruta, ¿sí? Digamos que en mi cabeza hago una hoja de ruta, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si en esa hoja de ruta me salgo de esa planificación y empiezo entonces, no, pues paremos aquí porque esto está bonito, no, pues paremos aquí porque entonces vamos a comprar unas golosinas, no, pues entonces paremos aquí y hacemos un descanso, que a lo mejor esa meta no se va a lograr en el tiempo establecido, entonces a lo mejor esa meta tiene un retraso de unas cuantas horas o incluso de un día entero, porque resulta que pues nos fuimos, entonces paramos, almorzamos y nos demoramos, en vez de una media hora que era lo que teníamos previsto, pues nos tardamos 3 horas y ya ahí se nos va el viaje y la planificación pues ha sido completamente en vano la planificación que se ha hecho, ¿no? Entonces lo mismo pasa con esa hoja de ruta que nos marcamos en nuestro trabajo, ¿sí? Si no existe, y ahí pues ese enlace, esa orientación al logro de ese logro, o sea, de mi planificación va a depender el alcanzar esa meta, pues no vamos a lograr mayor cosa, ¿no? Entonces la idea es que ese autoconocimiento, como tú lo dices, nos permita
de identificar cuáles son las formas, o sea, cuál es el estilo de trabajo que puedo llegar a tener, que me funcione mejor, ¿sí? Que sea más productivo para mí y que me permita cumplir con esos objetivos, porque además una de las cosas que tiene el teletrabajo es que permite esa flexibilidad. Yo estoy trabajando porque tengo unos objetivos, ¿sí? Y yo me puedo organizar en función de cumplir esos objetivos. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, pero eso va a depender exclusivamente de mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo planificarnos en un momento dado cuando empieza el día de trabajo? Marcarnos unos objetivos por escrito, saber al final del día si fui lo suficientemente productivo, si estuve manejando bien las prioridades de ese día, ¿sí? Si estuve pendiente de desglosar en detalle, muy finamente qué es lo urgente y qué es lo importante, porque también muchas veces es la tiranía de lo urgente, ¿no? Todo es urgente, pero no. Hay prioridades incluso dentro de lo que parece más urgente, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de planificación y organización es muy, muy importante porque, como tú decías, cuando estamos en un contexto donde no hay esa supervisión de la que estamos acostumbrados, o sea, ese entorno de supervisión que estamos acostumbrados a tener, y además estamos en un entorno donde puede haber muchos distractores que, pues, como por ejemplo, el teletrabajo o el home office, como le dicen, el trabajo desde casa, pues en la casa pues tienes a mano muchas cosas y es muy fácil caer en el hecho de, no, pues es que voy un momentito a la cocina y voy a sacar un snack, entonces me siento y resulta que me voy a la cocina, pero veo que está algo mal puesto, entonces empiezo a acomodar. Entonces, no, saber que independientemente de estar, o sea, de que si estás en tu casa, ¿sí? Tú estás o debes estar, lo ideal sería estar concentrado en las tareas que puedes llegar a hacer. Y en esa organización del horario que tengas en tu casa, o en el ejercicio del teletrabajo, pues saber que hay unos tiempos, incluso organizar algunos tiempos, que son esos tiempos pues que en la oficina sería el tiempo del almuerzo, o en un momento dado hacer unos descansos, unas pausas activas, en las que esas pautas activas pues puedan ser utilizadas para hacer cosas que puedas tener pendientes, pero que todo esté pautado pues al iniciar el día o en una planificación. De acuerdo, entonces la planificación para poder yo también cumplir con mis objetivos, con los objetivos que yo tengo con la compañía y al mismo tiempo cumplir con los objetivos propios, ¿cierto? Porque todo eso se trata también del equilibrio. Y tú decías algo, o sea, es también al finalizar el día hacer una autoevaluación. Así es. ¿Cómo fue mi desempeño hoy? Nadie más te lo va a hacer, a nadie más, ni en una empresa te preguntan, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te terminó? No, ¿cumpliste con todo? No, eso lo tengo que saber yo. Y eso es el valor de poder llegar a ser una teletrabajadora eficaz. Bueno, ahora vamos a nuestro cierre de este Facebook Live. Ya con esto dimos unos acercamientos hacia el tema de competencias. Puede haber muchas más que podríamos nosotros aquí alargarnos a abordarlos. Sin embargo, ya depende de cada uno. Incluso cada persona es un teletrabajador diferente o puede desarrollar su eficacia de manera diferente. Próximamente vamos entonces a tener algunos tips, herramientas, de pronto otros Facebook Live si nos lo solicitan así, para seguir fortaleciendo o seguir aprendiendo en este tema de cómo ser teletrabajadores eficaces. Así es. Bueno, y los invitamos a todas las mamás y a las mamás que también conozcan dentro de su entorno a que se vinculen a Manglar by Moms. Ustedes, como saben, somos una red colaborativa de apoyo que buscamos ese equilibrio entre la parte familiar y la parte laboral, que promovemos el teletrabajo en Colombia y a nivel internacional. Invitación, ingresen a nuestra página web www.manglarbymoms.co. En la parte donde dice soy mamá, dice regístrese, ingresan todos sus datos y suben su hoja de vida. De esta manera ustedes ya quedan dentro de la plataforma y cuando haya algunas vacantes que se acomoden a su perfil, sencillo, vamos a estar en contacto con ellas y vamos a darle esas oportunidades. En nuestras redes sociales nos siguen como Manglar by Moms, en Instagram como @manglarbymoms. Allí estamos promocionando muchas actividades que estamos haciendo, muchas noticias de interés. Entonces, para que también estén súper pendientes, y estas herramientas y estos tips también los van a encontrar allí. Y Paula, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Bueno, pues me encuentran en Facebook, en Instagram, me pueden buscar como Consultoría para Reinventarse y estaría pues encantada de poder ayudar
a todas las mamás que hacen parte de esta comunidad pues en la consecución de sus objetivos profesionales, que es esa parte tan importante que como mujeres también queremos desarrollar, queremos seguir explotando y encontrar pues ese equilibrio, esa conciliación entre todas las dimensiones que tenemos como mujeres, ser mamá, ser mujer, ser mamá y ser profesional, poder hallar ese balance. Sí, entre nuestras multiplicativas éticas, escenarios que nosotros manejamos como mamás. Sí. ¿Qué te parece si respondemos, a ver si de las mamás que ¿alguien están conectadas por ahí estaban escribiendo? No sé si queremos aprovechar este último espacio para responder a lo mejor dudas, preguntas que tengan sobre la temática que tratamos hoy, y podemos pues dar un espacio de unos 5 minutos para contestar algunas preguntas que nos quieran hacer, aprovechando el live. Claro que sí. Y bueno, hablemos un poquitico de esas experiencias propias, porque tú también fuiste una trabajadora en la modalidad tradicional y yo también. ¿Y este cambio, cómo te fue a ti? No, es maravilloso. Al principio, lógicamente, es pues un reto, ¿no? Porque pues al final es eso, tienes el chip en la cabeza de lo que es, pues cuando tienes un esquema y cuando lo que has tenido es lo único que sabes y lo único que conoces, pues al final estás acostumbrada a esas dinámicas, pero luego en el momento del acople, pues empieza a ser pues evidente que necesitas desarrollar pues esas competencias. Exacto, sí, de las cuales hemos hablado, pero todo es un proceso de aprendizaje. Entonces te das cuenta solamente en el momento de estar o sea, de que tienes esa demanda, pues te das cuenta que tienes que desarrollar ciertas cosas, y la idea pues es tener la suficiente orientación al logro y esa iniciativa para poder ser muy autocrítico, ¿sí? Tener una autocrítica bastante afinada, pues para empezar a poder trabajar sobre esas debilidades que se pueden encontrar en un momento dado para desarrollar este trabajo, o esa modalidad de trabajo, perdón. De una u otra forma pienso que en la medida también en la que vas como metiéndote en el cuento del teletrabajo, pues también al principio es difícil porque estás interiorizando muchas cosas nuevas, estás rompiendo muchos esquemas según lo que venías acostumbrado a hacer, pero realmente luego empiezas a encontrar toda esa serie de beneficios que tiene el poder pues tener esta suerte, ¿no? de poder trabajar desde casa, de poder conectarte desde cualquier lugar del mundo. Ay, sí, qué maravilla. Y donde quieras. Sí, al final es que necesitas de tu computador, de tu cabeza que lo tienes allí, sí, todo ese conocimiento como herramienta, y bueno, y de esa agenda y esa compañera que debe ser inseparable, donde tú planificas y donde te organizas para poder dar respuesta a todo lo que tienes encima de la mesa, ¿no? Pero esa es una ventaja también de cara para todas las mamás que nos están escuchando, para realmente encontrar ese balance y poder conciliar y poder por lo menos estar presente, ¿no? Sí. Con una concentración, pero también estar allí y de una u otra forma pues dándole ese ejemplo a tus hijos, porque ellos finalmente están viendo que tú te estás desarrollando también como profesional, claro, pero que al mismo tiempo estás compartiendo con ellos y estás presente, ¿no? Entonces creo que son muchísimas ventajas en cuanto a flexibilidad, la parte de la conciliación, la parte también de desarrollo personal en cuanto al poder desarrollar esas competencias, y hacer parte pues finalmente de una iniciativa muy muy progresista, lo veo yo, claro, que al final sí, en unos cuantos años pues seguramente las empresas que no acojan esta modalidad, pues yo creo que están destinadas a morir, porque hoy las nuevas tecnologías es lo que demandan las empresas. La globalización cada vez pues pide y exige más actualización por parte de las empresas, y creo que pues allí tienen que hacer un gran trabajo para adaptar esas estructuras y esas dinámicas de recursos, en cuanto a políticas de recursos humanos, para poder claro que sí, hacerlo. Y es que tiene que ser, porque realmente se ha evidenciado que la reducción en costos dentro de las compañías es bastante. Es muchísima. Es muchísimo. La calidad de vida del teletrabajador es muchísimo mayor, y por lo tanto la productividad también. Mira que en mi experiencia el tema de planificación del tiempo me costó bastante. Incluso cuando venía yo en la parte de trabajar presencial, el tema del cuaderno, mi mejor amigo siempre notaba todo, pero yo decía, pero es que no me rinde, pero es que el tema de la reunionitis, el tema de que vamos, y entonces me encontré con fulanita en el camino, entonces charlemos un poquito, pues ahí era cuando se le iba a uno el tiempo, y entonces, no, pero es que tengo que terminar esto, y llegaron las 6 de la tarde, no alcancé a terminar, ya voy a llamar, ya nadie me contesta, ¿sí?
ese tema de la planificación del tiempo a mí me costó y tuve que empezar a construir mi propia actividad. Incluso ojalá hubiera conocido estas competencias antes para desarrollarlas, pero bueno, finalmente es esa experiencia la que nos permite también decir si se puede, decir si se puede llegar a ese equilibrio, decir si puedo trabajar en mi tiempo de trabajo, si puedo estar también con mis hijos, si puedo ser responsable, si puedo cumplir con mis objetivos, tanto mis objetivos propios como los objetivos míos como trabajadora. Está claro. Entonces, bueno, esto es un proceso en el cual nosotros también debemos construirnos como teletrabajadoras y debemos también ayudar a que las empresas tengan mucha más confianza en nosotros. La invitación, trabajemos estas tres competencias que ya entonces Paula nos estuvo hablando para poder ser unas teletrabajadoras eficaces. Empecemos por nuestra casa. Así es. Bueno, muchas gracias, Paula. Nada, gracias a ti, siempre es un placer hacer parte de estas iniciativas, estar aquí con todas ustedes, con toda esta red de supermamás y bueno, para lo que necesiten, ahí estaré. Bueno, cualquier pregunta, inquietud, nos las dejan ahí anotada. El video va a quedar dentro de nuestra red social, así que bienvenida siempre. Feliz día. Gracias, feliz día.